este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 11 de octubre de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero hoy esta noche, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Y hoy saludamos muy especialmente a Federico Sena, que inicia un nuevo proyecto de vida en la zona de Maldonado. Mi más profundo deseo de éxito en los nuevos emprendimientos y mi gratitud enorme por su trabajo, sugerencias y dedicación para este programa. Muchas gracias, estimado Federico Sena. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. En este programa 36 tendremos el placer de recibir vía telefónica al escritor argentino Rodrigo Miguel Quintero, nacido en la zona de la Patagonia Argentina y que actualmente reside en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Adelantemos brevemente que publicó hasta la fecha 3 libros. La máquina de sueños, editorial Municipalidad de Río Gallegos, 2007. El Plan Universal, Vela al Viento, Ediciones Patagónicas, Argentina. Las travesuras de la gata Cleopatra, editorial Tinta Violeta, 2024. En un momento más estaremos conversando con él. Ahora es el momento de disfrutar y compartir el micro de lecturas de Virginia y Alejandro. Bienvenidos Alejandro Porley y Virginia Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Es un placer recibirlos, en este micro de ustedes, en esta columna de ustedes de microlecturas. Y tenemos hoy algunos temas que quizás nos puedan ir comentando. Perfecto. El plan para el día de hoy es que vamos a mencionar brevemente los temas que hemos estado haciendo
Después yo voy a compartir 2 o 3 textos cortitos y Alejandro va a leer un texto largo. Perfecto, qué bueno, qué buena idea, qué buena el trabajo que están haciendo hasta ahora. Desde ya les puedo comentar ahora y en vivo, lo subí al blog creo que esta tarde o ayer, algunos comentarios que hemos recibido a través de YouTube, a través de otras de otras formas, creo que de Facebook, cómo les había gustado las microlecturas, cómo estaban buenísimos los intercambios que había. Así que bueno, eso es como para agarrarse, ¿no? Y seguir adelante. Bien. Muchas gracias. Vamos arriba. Muy bien, bueno, ¿empezamos? Perfecto. Nosotros cuando empezamos, el primer tema que surgió fue el presente, porque la idea de estas microlecturas es elegir un tema, digamos, central, y bueno, y buscar textos literarios o textos, ¿no?, generales sobre eso para poder leer y comentar. El primer tema fue el presente, la importancia del vivir el ahora, porque es lo único que tenemos, ¿no? No podemos actuar en el futuro ni en el pasado, o sí, pero aunque lo hagamos, lo hacemos desde el presente, ¿no? Ese fue el primer tema. Luego trabajamos con la memoria, que claro, que hacía alusión directa e indirecta al pasado. Y el último fue proyecciones, o sea, el futuro. Y bueno, la lógica de la importancia de que lo que va a ocurrir en el futuro depende de lo que estoy construyendo ahora, en este presente. Uh-huh. Este presente es consecuencia del pasado, que también, ¿no?, de lo que ocurrió y fui creando. Entonces ahí surgió como naturalmente que estos 3 temas, presente, memorias y proyecciones, presente, pasado y futuro, el tiempo aparecía como hilo conductor. Claro. Entonces, bueno, yo tengo acá 2 textitos diferentes y luego Alejandro va a leer uno largo. El primero que elegí es un texto que en realidad es guión de una serie que se llama Dark, que es muy, muy recomendable. Es una serie alemana que el tema central es el tiempo, básicamente. Sí. Entonces, bueno, cuando la serie empieza hay un pequeño texto muy, muy breve que está basado en un pensamiento de Einstein, que dice: nosotros confiamos en que el tiempo es lineal, que procede de manera lógica y uniforme rumbo al infinito. Pero la distinción entre pasado, presente y futuro es una ilusión. Ayer, hoy y mañana no son consecutivos, sino que están conectados en un ciclo sin fin. Todo está conectado. Bueno, la serie es maravillosa y todo esto tiene mucho que ver con la historia que se cuenta, ¿no? Claro. La frase de Einstein dice: la distinción entre pasado, presente y futuro es una ilusión en la que persistimos empecinadamente. Entonces nos pareció bueno ese primero, como si bien no es literatura en sí, es un texto de una obra artística que es una serie, así que nos pareció relevante igual incluirlo. Claro. Luego, un otro tema que pensamos fue los tipos de tiempo, ¿no? Está el tiempo cronológico, que es aquel que manejamos siempre, ¿no? Pasado, presente, futuro, horarios, ¿no?, momentos, y lo que los griegos llamaban el tiempo kairos. El tiempo cronológico, cronos, es el tiempo medible y secuencial que transcurre constantemente como los minutos en el reloj y se asocia con la cantidad y la organización. Sí. En cambio, kairos es un concepto griego que representa el momento oportuno, cualitativo y decisivo para la acción. Un tiempo de la oportunidad o momento adecuado que no puede medirse con el reloj. Eso me pareció fantástico. Claro. Y bueno, encontré un texto de un escritor, Alberto Escobar, así que si se entera Alberto, gracias Alberto, que está en el blog Poemas del Alma, pero no pude encontrar información de él. Quizá la publicación a veces pasa que tiene años, quedó ahí la persona. Sí. Él sigue publicando, porque yo vi 2025, pero no encontré una ficha de él. Alberto Escobar, blog Poemas del Alma. Ajá. Él escribió un texto sobre el tiempo kairos. Prescindo de los relojes que duerman, igual que yo, que se olviden de que son sucesión inasequible, de su cuadratura circular, atravesada por olas flechas que añoran su arco. Kairos es mi sol, hacia donde mi paso no pierde horizonte. Esto es un extracto, un pedacito del poema que es mucho más largo. Sí. Y me pareció fantástico, por eso lo incluí. Claro. Porque justamente él habla de eso, en el tiempo cronológico, del reloj, de la prisa, del cumplimiento, del apuro, que es parte de la vida, claro, pero que estamos un poco obsesivos con eso. Y por otro lado el tiempo más quizá natural, o bueno, de hacer lo que uno siente que tiene que hacer en ese momento. Claro. Independientemente de los compromisos, ¿no? Y que un poco lo que hablábamos recién antes de entrar al aire, que era, es decir, cómo se vive de repente ese tiempo acá en Montevideo, en una ciudad capital, y cómo se vive acá a 50 kilómetros en poblados más chiquitos, y que el tiempo transcurre
aparentemente igual y no tan igual, ¿no? ¿Cómo es que dice lo último que dice el poema? Dice, a mí me encantó todo, ¿no? Dice, prescindo de los relojes que duerman, igual que yo, que se olviden de que son, esto me encantó, los relojes, son sucesión inasequible de su cuadratura circular atravesada por unas flechas que añoran su arco. Esto me parece brillante. Claro. Kairos es mi sol, hacia donde mi paso no pierde horizonte. Tiene mucha sabiduría el poema, Sí, me parece. Claro. Bueno, que es un poco lo que pasa a veces con el poema, que dice mucha cosa Sí. que te deja pensando, Sí. ¿no? Eso es lo que yo admiro del poeta, que es decir tanto con tan poco, porque digo, vos te quedás pensando, es Sí. decir, te dice cosas, pero no, es decir, Sí. ¿no? Sí, quedan resonando. Me pasó que hace poco estaba leyendo a Benedetti. Ujú. ¿Cómo te resuena? ¿Cómo te resuena? No sé en qué parte, pero que te Claro. queda resonando. A ver, ¿qué me quiso decir? Claro. Y quedás ahí. Ahí el tiempo, viste, no sé, es raro lo que sucede, pero cuando lees una poesía, a mí me pasa eso de que el tiempo ahí entra en una micro burbuja y Ajá. no sé. Mira qué Me bueno. pasa eso. Entonces ahí tenemos tiempo real, ¿no? Sí, Y y tiempo luego yo percibido. pensé, como último comentario de mi parte, esa diferencia tan importante entre el tiempo real, que podemos llamar el cronológico, o en el que habitamos Ajá. con este cuerpo, ¿no? Sí. Y el tiempo percibido, lo que uno siente como el tiempo pasa, porque a veces 5 minutos Sí. te pueden parecer una eternidad, Sí. 3 horas pueden pasar volando, y por ejemplo las personas Sí. que hacen deporte, si tú vas a competir, una diferencia de 1 segundo es la diferencia entre que ganes o pierdas. Exacto. Por ejemplo, Exacto, sí. 1 minuto puede ser nada para mí, pero para un nadador de las Olimpiadas 1 minuto define su carrera. Sí. Y así, o segundos. Sí, 2 sí, segundos, sí. 3 después, el corredor Sí. perdió. Sí, bueno, eso se ve en una carrera de Fórmula 1, es impresionante. ¿No? Es decir, que te cambian unas ruedas en, no sé, en 15 segundos te cambiaron las 4 ruedas o más. En 7 segundos quizás. Sí, ¿no? como eso de, ¿Cómo de que- cambia eso? de capaz que no tomarse tan en serio lo estricto del tiempo, porque es medio relativo en realidad. Sí. Si bien uno tiene, que ahí está el equilibrio que tiene que estar, sus horarios, su rutina, y está bien, Sí. pero que claro, cuando uno se queda enclaustrado en eso, Claro. es medio complicado, porque Sí. no parece haber lugar para más nada. ¿no? Sí, es cierto. Es tan interesante este tema del tiempo, porque lo percibimos de manera diferente, ¿no? Claro. Es decir, tú hablabas de tiempo y yo me puse a pensar en mi propio accidente en un momento y yo decía, pasó todo muy rápido y yo en segundos vi que llegó una ambulancia, hizo cosas, yo que iba hablando y todo fue muy rápido. Y uno pierde la noción de tiempo, es decir, y vos te pones a pensar 1000 cosas en esos minutos o segundos que pasan. Es cierto, el tiempo es muy relativo, ¿no? Y además en realidad el inconsciente no tiene tiempo ni lugar. Entonces tú te acordás de un recuerdo de cuando eras chiquito y te puede parecer como que fue ayer. Y capaz Sí. que pasaron 65 años. Exacto. Entonces el tiempo, como que tiene, sí, el reloj marca un tiempo que es real. Sí. Los árboles tienen su proceso, las plantas un tiempo en crecer. Lo vemos, la Sí. gente envejece. Sí, claro. Existe ese tiempo, pero Claro. no es el único tiempo. ¿no? Ahí está. Qué bueno que lo traigas a colación, porque son distintas maneras de ver, ¿no? ¿A ti qué te parece? Sí. No, y los distintos también tiempos en cuanto en el suceso de las cosas, ¿no? No sé, pero en un mismo día se pueden dar muchas eventualidades de tiempo, ¿no? Ajá. Como decía recién de la ambulancia, Claro. ¿no? O una intervención, es ahora, en este minuto. Si dejamos pasar 5 minutos, esta persona Sí.
¿no? En Sí. ese apuro, ¿no? Sí. En eso preciso, aparte también que tiene que ser. Y ¿no? cómo lo vemos, es decir, hace poco ocurría un accidente en un lugar determinado, cerca de nuestro lugar de trabajo, y entonces decían, pero no llega, y en realidad no había pasado tanto tiempo. Pero cómo percibimos el tiempo Ahí cada va. uno es muy diferente, ¿no? Es decir, Ahí va. ahí es donde uno nota, decir eso de, habían pasado 4 minutos y era una eternidad. Sí, ¿no? ahí va eso. ¿No? Y eso. capaz que vos decís, por otro lado decís 4 minutos, pasa una hora y Sí, claro. Como a veces perdemos el tiempo también. también, sí, sí. Además. Y bueno, Alejandro va a leer un texto muy lindo, que es el texto largo, digamos, es el último, así que lo escuchamos a él. Yo ya hice mi aporte el día de Qué hoy. bueno, qué bueno. Qué Gracias. Qué bueno. Esto lo saqué de una revista virtual Ajá. que la hacen en Ecuador. En este caso escribió Catalina Martínez. Porque son de varios países, también de Colombia. Ujú. Es lo que escribió esto, y dice así, el título es El presente por venir, se llama. Y ahí hay un dibujo de un reloj, una máquina del tiempo, parece. Claro, claro. Tal cual. Y dice así: la sensación de estancamiento suele producirnos ansiedad hacia lo que no es seguro que termine sucediendo en un futuro, ya sea próximo o lejano. Simplemente lo asumimos como algo incierto y percibimos que nos encontramos dirigiéndonos al encuentro de otro presente que no alcanzamos aún, al que le apostamos con la idea de algo que puede cambiar en el entretanto. Lo que estimábamos podrían ser meses, se pueden tomar años respecto a algún proceso que abrimos al tomar ciertas decisiones, iniciando recorridos sobre los cuales desconocemos qué desvíos tomarán, qué puentes cruzaremos o qué laberintos nos esperan para desafiarnos y sumarnos a algún retraso. Y cabe preguntarnos entonces acerca de la actitud correcta ante esos tiempos y espacios prolongados donde presente y futuro se tocan tenuemente o solo se vislumbran sin suficientes certezas, los sitios de llegada donde nos conectan los vectores lanzados al elegir sobre nuevos rumbos. El tiempo de la espera no es algo que nos agrade, y menos la idea de no saber cuánto tardará. Tal cual. Esto refleja vacíos respecto al sentido de proceso inherente a la creación, la cual abarca desde la gestación de la vida en cualquiera de sus expresiones hasta la más sofisticada obra de arte o la conformación de una galaxia. Todo conlleva procesos con sus respectivas etapas para llegar a maravillosas resultantes. Somos parte de una constante evolutiva que no cesa, que se recrea y transforma expansivamente, siendo la gradualidad una característica que evidencia progresión, desarrollo de algo que deja de ser lo que era al inicio y se convierte siempre en algo diferente. Quizás con menos exigencia y control hacia los tiempos de vida que precisamos transitar, alcanzaríamos un estado sosegado desde el cual los tránsitos se logran experimentar con la liviandad y entrega que nos permitan abrazar el porvenir que nosotros mismos creamos con cada elección presente que nos trae nuevos futuros. Puede ser solo cuestión de perspectiva si el tiempo, lugar y movimiento se relativizan porque aquello que esperamos esté sucediendo, conduciéndonos hacia, de repente trate más de lo que hacia nosotros está viniendo desde, como efecto de la causa, ante lo cual aceptar el lapso de espera que corresponda con cada experiencia configura la actitud para abrazar el porvenir en gratitud como el presente que es. Es increíble cómo va tirando un montón de ideas, Sí, ¿no? impresionante. Es decir, Sí. hay mucha, es como un poema también, porque dice muchas cosas, si bien es un texto
narrativa, de reflexión, digamos, hay mucha información ahí. Es decir, de cómo esa última parte casi, ¿no? Que dice, cada decisión que tomamos va perfilando nuestro futuro. Pero hay que ver cómo tomamos esa espera. Es decir, qué capacidad tenemos nosotros de enfrentarnos a esa espera. Dice cosas muy para pensarlas. Yo, mientras Alejandro leía, yo decía, este texto lo tendríamos que poner en el blog para compartir con la audiencia, porque da para leerlo y releerlo. Tiene mucho. ¿no? Sí, yo lo leí más de una vez a esto. Sí, porque está Como muy 4 interesante, veces, ¿no? Está, porque te hace pensar, te hace, dice, quizás con menos exigencias y control hacia los tiempos de vida que precisamos transitar, dice, alcanzaríamos, bueno, y así sigue, pero te hace pensar en eso, que la decisión que tomás, bien, te configura tu futuro, pero hay que ver también, que eso me pareció muy importante, cómo tomamos ese tiempo de espera, cómo lo vivimos a ese tiempo de espera, y eso es como que algo que uno tiene que aprender, ¿no? Todo el tiempo. Sí, o como cuando, no sé, tenés un problema, ¿no? Y bueno, y las personas dicen, ay, estoy deseando salir del problema, pero no hay que salir del problema, hay que vivir el problema. Y claro. Porque en realidad el aprendizaje está en el problema, no en la salida, digamos, exactamente. ¿no? Entonces ahí, eso a mí también me pasa, por supuesto. Uno tiene el problema y para mí uno de los grandes problemas de la humanidad es no aceptar las cosas. Sí. Entonces no acepto, voy contra, entonces doy la cabeza contra la pared y el problema sigue ahí lo más campante, ¿no? Y volvés. Pero claro, la cuestión es que no es que tengo que ver cómo resuelvo esto ya para salir de acá, pero el aprendizaje está en el problema. Sí. Y a veces tenés que vivirlo y a veces tenés que sufrirlo aunque no quieras. Exacto. Porque ahí está el aprendizaje. Claro. Si lo pasás por alto no aprendes nada. No. Entonces, claro, no es fácil. No, no es fácil. Entonces ahí hay un tiempo de espera. Porque vos claro, tenés que vivir. Porque el aprendizaje lleva un tiempo. Lleva un tiempo. O el entendimiento de por qué pasó algo. Sí, o puede pasar años, ¿no? Hasta que te des o cuenta. Puede pasar toda la vida y que no te des cuenta. Claro. Claro. A mí lo que me pasa que, claro, lo que me pasa es el tiempo. Claro. No, que por ejemplo, para esperar el ómnibus soy insoportable. Claro. Tiene que pasar ya el ómnibus. Claro. Y para otras cosas también, ¿no? No me gusta hacer colas. Claro. Es perder el tiempo. Sí. Estar, ¿no? Pero sin embargo, para otros tipos de cosas me tengo mi paciencia, ¿no? Claro, para otro tipo de algo más que lleve más proceso, que lleve más proceso. Y algo ahí va, no me cuesta esperar para algo que me lleve a otra cosa, claro, ¿no? que me haga, no sé, visualizar otra cosa, evolucionar, vamos a decir, claro, no sé, sí. ser más, no sé cómo es. Pero para las cosas cotidianas, el tiempo, la paciencia de espera no es lo mismo. No. Muy bien. Así que yo les agradezco estas reflexiones finales, les agradezco los aportes de las lecturas, porque esto enriquece al programa, es otra columna más, y entonces la gente no se aburre con mis... No, la gente no se aburre. La gente no se aburre. No, y Dinora estuvo precioso el otro día, lo que habló también. La entrevista estuvo muy linda y ya la vamos a tener ahora. Dinora es una crack. La vamos a tener también. ahora el 18. El 18 viene ya con su columna, que le vamos a preguntar cuál va a ser el nombre que le va a poner a su columna. Sí, tenemos a nuestro invitado al aire y solo un minutito. Nos dice Sebastián, el conductor del programa Abrí la Boca, Sebastián Fernández. Buenas noches, Walter. Por acá ya andamos sintonizando, escuchando Café y Palabras. Buen programa. Saludos a los expositores ahí en el piso y a toda la audiencia. Saludos a Sebastián. Y él dice, el tiempo es clave en todo. Como católico suelo decir que los tiempos de Dios son perfectos por cosas que he vivido y he sentido. Qué cosa interesante, ¿no? Es decir, a veces uno dice, nuestros tiempos y los tiempos de Dios son diferentes, ¿no? Claro. Y ahí a veces uno lo aprende, que uno espera que, como tú decías, que pase ya, que termine ya. Y no, hay que aprender a esperar. Sí. Hay que aprender a esperar. Así que bueno. Y actualmente eso es un problema porque estamos Sí. todos con una ansiedad tremenda. Sí, que todo, ¿No? claro, que todo suceda ya y que tenemos al celular y esperando que venga lo próximo. Claro. Y casi que no vivimos.
me parece. Casi claro, que de repente antes, yo qué sé, los niños o capaz que si vivían en el campo veían cómo se plantaba y veían el proceso de las cosas. Ahora el fideo viene en paquete, Ya está. 2 minutos. Entonces, claro, ya y hago clic y tengo la información. Entonces Exactamente. cuesta esperar porque muchas cosas están como inmediatamente ahí. Ahí. Bueno, muchísimas gracias Un por placer, como este siempre. tiempo de reflexiones. Creo que ahora tenemos algo, no sé, de publicidad o lo que usted nos diga, señor operador. Muchas gracias. Gracias. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Hacemos los deberes de noche. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. La familia Santa Teresa se agrandó. Llegó el nuevo Santa Té rosado suave con tapita. Fácil de servir y de tomar. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Nuevo Santa Té rosado suave. Próbalo. Con Santa Teresa vino lo mejor. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Hoy tenemos el placer de recibir al escritor Rodrigo Miguel Quintero. Él es de la Patagonia Argentina. Nació en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina, en 1980. Es docente, traductor, poeta y narrador, tallerista y comunicador. Coordina y dirige talleres de lectura y escritura en línea. Además, es traductor y docente de inglés. Cursó el Seminario de Cine y TV en la Escuela de Cine Eliseo Subiela en 2023. Actualmente reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es columnista en Radio Cultura Federal en el programa Aoniken. También es colaborador en el diario Página 12, donde puede leerse cuentos como Rumbeando, texto que recibió mención honrosa, única categoría cuento, en el primer concurso literario Poesía y Cuento, en concreto Almas Urbanas 2022. Otro texto publicado en Página 12, también en 2025, es Árbol de Navidad. Obtuvo el segundo premio con su micro Cuento Mar de Fondo en el 7º concurso Historia de la Escuela. La educación pública se cuenta. Coordinado y patrocinado por la Fábrica Cultural y Banco Credicop, recibió el primer premio municipal por su novela La Máquina de Sueños. Un día en la farmacia es un podcast que realizó entre 2021 y 2023. Rodrigo Quintero recibió varios reconocimientos y premiaciones por sus textos en estos años. Esa información trataremos de compartirla en nuestro blog, porque son cuantiosos. Los libros publicados
según información que pudimos recabar, son: en 2007, La máquina de sueños, editorial Municipalidad de Río Gallegos, programa Mi primer libro. 2011, El plan universal, de Vela al Viento, Ediciones Patagónicas, Argentina. En 2024, según entiendo, ya le estaremos preguntando y que nos confirme a Rodrigo, Las travesuras de la gata Cleopatra, editorial Tinta Violeta, el cual en 2023 apareció en la editorial Hoja en Blanco. Es un grupo de cuentos para niños. Y creo que ya tenemos a Rodrigo en el aire. ¿Puede ser así? Rodrigo, ¿estás por allí? Sí, aquí presente, mucho gusto. Bienvenido entonces a Café y Palabras, Rodrigo. Muchas gracias por la espera, muchas gracias por participar de Café y Palabras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría saber cómo te inicias en la escritura, tus primeros pasos en la escritura. Mis primeros pasos fueron hace muchos años, más de 25 años diría, cuando empecé la facultad, que me fui a otra provincia a vivir, que me fui prácticamente y crucé la mitad del país porque éramos del sur, no había en ese momento universidades como hay ahora. Ajá. Y yo tenía familia en Córdoba, que es en el norte, cerca de Buenos Aires, pero había más o menos unos 3.000 kilómetros de distancia. Y bueno, a raíz de eso yo me encuentro con la escritura, sí, haciendo la carrera de inglés de forma paralela. Ajá. Y de repente me avisan que había un taller literario nuevo que se estaba poniendo como en práctica, porque no en ese momento no había, al menos en todo lo que es Latinoamérica, sí, la carrera de escritura creativa, que ahora sí la hay. Era de letras o simplemente se escribía. Claro. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa con este taller. Ajá. Y ahí conocí en el año 2000, 2001 y 2002 a un genio que todavía está viva, ella tiene más de 90 años, la genial poeta cordobesa Dolly Pagani, que a la vez también era amiga de Cristina Bajo, una gran leyenda de Córdoba, ajá, y que también trabajaban en conjunto con, que también era traductor él, Alejandro Smith, que ya falleció y que la verdad es un gran poeta, es terrible, hizo muchísima cantidad de poesía. Mira. Fue muy amigo de Susana Díaz Mindurri durante su vida. Y a raíz de eso yo me voy con ellos y descubro la profesión de escribir y me encantó. A la vez que entonces empecé a comprar el suplemento Enie, y iba también analizando de lo que salía de vanguardia, iba teniendo como referentes nuevos. Claro, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, cuando yo llego al sur ese verano, que ya había terminado el primer año de la facultad, me presentan a una leyenda de la poesía, que fue quien prologó mi novela, que quedó en la historia ahí, con el prólogo de ella, la genial Flora Rodríguez Lofredo, que finalmente me apadrina, fue mi primera madrina oficial, digamos. Mira. Y a partir de ahí empezó todo un camino que siempre fue un camino de ida. Claro. Básicamente. Claro. Mira. Genial, qué bueno, cómo fuiste encontrando la escritura, porque una de las cosas que a veces me interesa saber es cómo va llegando cada escritor a eso, ¿no? A escribir y después empezar a mostrar, porque hay todo un tiempo entre que uno escribe algo y después lo empieza a compartir, porque uno tiene, es decir, son procesos diferentes, lo que les toca a cada uno, ¿no? ¿Es posible que tú nos puedas leer algún texto tuyo, si tienes a mano? Sí. Tengo acá, por ejemplo, un texto que me gustó mucho porque se llama Renace, es una poesía. Yo empecé con poesía antes de empezar con narrativa. Y me gusta porque es como volver después de la pandemia, que fue como una cosa muy choqueante para todos. Claro. ¿No? Y dice así, se llama Renace. Tiempos de incertezas, preguntas sin respuestas, caminos sin atajos, sin mapas osados o brújulas valientes. Ahí lo noble reverdece, las luchas se levantan, despiertan los labores y el humo de las ciudades, se encienden los motores, renace la esperanza, florece palmo a palmo la paz en los balcones. Qué bueno, porque yo pude leer algunos textos tuyos para un público infantil,
pero también otros textos para todo público. Y entonces me preguntaba si esos textos se escribieron en momentos diferentes de tu vida o van surgiendo al mismo tiempo. Me refiero esos textos para niños y los que son para un público más adulto. Claro. Sí, en realidad yo siempre lo pensé como público adulto, por lo menos en un primer momento, hasta que en algún momento yo ya empecé a leer hacía tiempo ya literatura infantil e infanto-juvenil, y era un género que no estaba muy explotado, al menos en ese momento, y aún al día que no hay tantos autores puntuales de literatura infantil. Y de repente yo estaba viviendo en el sur, Patagonia, en la montaña, y teníamos una mascota con mi ex. Y esa gata era muy destrozona, era una gata mau, era el tipo leopardo, vivía trepada, atacaba perros, los perros lloraban, salían corriendo, la gata era una cosa chiquitita, ¿no? Era genial, cazaba bandurrias. Entonces, ¿qué pasa? Se ponía como tigre acechando y se zampaba las bandurrias, saltaba encima, obviamente las bandurrias las picoteaban, salía corriendo y después las atacaba de nuevo contra reembolso, era genial, ¿no? Me mataba de risa. O por ahí yo la veía descansando en una parte verde del lugar, entrecerrando los ojos, porque tiene los gatos que entrecierran los ojos, y yo digo, wow, qué loco, mirá esto. Y de repente me surge la idea, ¿no? Porque era una gata imponente, era una gata de mucha personalidad, de que era como la representación en gato de la emperatriz Cleopatra. Y dije, la gata Cleopatra y sus travesuras. Así salió, mira vos. Mientras ella iba haciendo las macanas diarias de todos los días, empecé a imaginar cuentos. Claro, mira. Tenía 10 cuentos listos y me dijeron, mira, 10 cuentos es mucho, probá con 5, sacar los 5 mejores y trabajarlos un tiempo. Me costó bastante porque fue un tipo de género que llegó medio tarde en mi vida, tarde por decir que no lo empecé a los 20, lo empecé hace muy poco. Claro. Y como que me costó volver, aunque después en algún punto volví, pero me costó volver a ese lugar de niñez que uno decía, ok, qué sé yo, me divierto con cualquier cosa, todo me parece fantástico. Y entonces como para recordar eso y poder empezar como a corregirlo, a llevarlo a un lugar que era una digamos, que fueran mínimos pero a la vez intensos, que era lo que me habían sugerido. Empecé a ver cómo la gata se comportaba con las cosas que hacía, el sentimentalismo del animal, que es muy de hacia adentro, pero que cuando tiene que estresar, estresa. Y ahí empecé a sacar esa cuestión de estar todo el tiempo en sorpresa como niño. Entonces ahí empecé como a poder hacer la historia mínima y hacer de lo mínimo o de lo macro micro, ¿no? Esto de lo, como dicen mucho en inglés, que está bueno, from the general to the particulars. Entonces va de algo, digamos, muy grande a algo pequeño. Claro. Qué interesante lo que dijiste recién, de que tener que ponerse en un estado de algún modo emocional de una época determinada para poder volver a reescribir y poder armar. Es decir, eso no es una tarea que el escritor tiene que hacer y que no es fácil, ¿no? Es decir, ponerse en situación. Sí, totalmente. Y aparte de pensar que es un niño que está jugando, que no importa nada, que no hay un fin para algo, o un interés determinado, o un objetivo, algo que perseguir. El chico es feliz porque es feliz y listo. Claro. Tú has participado de talleres de escritura y hoy eres también tallerista. Entonces, te pregunto, ¿cuán importante es participar de talleres para un escritor que se inicia o que desea seguir creciendo como creador? Yo creo que en algún momento tenemos que participar de talleres. Está bien que yo cuando era mucho más joven tenía esta idea de que no, y como que me negaba un poco los talleres y era bastante exclusivo con los talleres que elegía. Pero ahora yo veo que cada taller tiene su impronta y que te da una forma de ver, una forma de crear, de encarar, un tip para poder seguir una historia. Claro. O de repente una visión de algún tema, de algún autor, un grupo de autores, que por ahí si no lo hacemos, no lo tomaste, lo perdés. Y está bueno porque también nos va haciendo como un piso creativo los autores. Claro. Has incursionado en guión cinematográfico también. La mirada de quien escribe guiones para hacer cine en particular, ¿no? Es muy particular. Pues debe pensar en escenas, locaciones, el desarrollo de personajes, las tomas. ¿Cómo influye eso en tu escritura actual en narrativa? Influye bastante. Yo diría que mi escritura
mutó bastante, se adaptó al tiempo de lectura del lector de hoy, Claro. que no es el mismo que hace 20 años. Ujú. Se adaptó el vocabulario, porque antes era muy lírico, muy literario, Ujú. o al menos un poco más. Ahora es más storytelling, hay muchas historias que se cuentan como quien te dice, Cheverí, que tomamos unos mates, o nos tomamos, no sé, un Tanat, Claro. un Malbec, Claro. un Cabernet, y te cuento qué pasó. Sí, Entonces, cambió mucho. ¿Por qué? Porque ahora tiene mucho peso el tema de la imagen, de la forma y del trance de la historia. O sea, antes era más bien decir, ok, vamos a hacer algo distópico y generemos un trance en el lector. Y era la historia lo que contaba, lo que realmente valía. Claro. Pues ya no, hoy en realidad es qué querés tras eso que creaste transmitir. Entonces ya no es una historia solamente lo que lo sostiene. Claro. Y eso me pasó el hecho de poder romper viejas estructuras, decir, ok, un relato escrito hace 20 años tenía una forma, Ajá. hay ciertas cosas tradicionales que no cambian, Ujú. pero hoy también es mucho flexible. Viendo maestros que yo tengo la diplomatura hoy, que son unos genios, Ujú. que estoy hace ya un año haciendo la diplomatura titulada en escritura creativa, Sí. que ahora justo terminé la tesis. Ujú. Me decían, bueno, pero también la buena literatura es que uno se tenga que plantear cosas, y me ha pasado Ujú. de encontrar gente que me decía, tu cuento no me gustó. Le digo, Claro. perdóname que te lo diga, me dice que no me gustó. Dice yo, no, al contrario, le digo, me viene bárbaro, ¿por qué no te gustó? Decímelo, yo no tengo ningún problema, o sea, yo sé que te puede gustar o no, y vale todo. Claro. No, me dice, porque en realidad yo me quedo pensando de dónde viene el final estaba conectado con otra historia previa, que si uno leía el suplemento de página 12, Claro. podía enterar qué le pasaba a esa persona. Entonces, claro, ese era el desfasaje que no se acordaban esos Claro. lectores puntualmente. Entonces, Claro. hoy en día tiene como eso, ¿no? Es como que no hay tanto lineamiento, sino que ya más una historia que se cuenta, Y una ya historia está. que se tiene que contar rápido, que tiene que tener mucha carga de imágenes, tiene que tener un argumento liviano, pero profundo. Entonces, como Claro. que tiene que ver mucho con lo cinematográfico hoy la literatura. Mira vos, qué interesante el aporte, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado mucho a ver a través a contar, a conocer historias a través de imágenes, a través del audiovisual. Hoy el audiovisual está mucho más presente que una lectura, es decir, entonces consumimos más, sea un niño o un adulto, consumimos mucho más, o un adolescente, consumimos mucho más a través de audiovisuales. Entonces, el texto también tiene que adaptarse un poco a ese formato para poder sobrevivir, si se quiere, ¿no? Para que él se acerque y te lean. Qué bueno lo que estás aportando. ¿Existe alguna publicación reciente o venidera sobre la que desees comentar con la audiencia? Y no te pregunté dónde conseguimos tus publicaciones. Yo mencioné al principio 3 textos. ¿Hay alguno más? Sí, hay uno más que salió hace muy poco, es una publicación que me invitaron a participar en Rosario, Argentina. Ajá. Es una colección que son de 3 autores sobre una temática común que se llama Menestra. Y en el caso que me tocó a mí fue lo urbano, ¿no? Y los viajes dentro de lo que era urbano y un poco rural. Y bueno, yo rescato una experiencia real, aunque obviamente ficcionalizada al extremo, porque nunca fue así. Lo que tiene de bueno la realidad es que uno termina con algo y ya está, no continúa ni se expande, como la ficción, entonces uno de cierta forma se salva de eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, y de repente había otros autores que también abordaban lo mismo de otra forma, otro texto, y aparte no era solamente narrativa, era tanto poesía como prosa, Mira. lírica o cualquier otro texto que tuviera esa temática puntual. Y bueno, yo ahí participé con un cuento que tenía hace ya bastante tiempo, uno de los más largos que escribí hasta ahora, que me gusta mucho. Y bueno, me invitaron y me dijeron, mira, que quedó justo en cantidad de páginas, así que si te parece bien, vamos con ese. Y dije, bueno, listo. Lo mandé por todos lados, rebotó, pasó y tenía que ser que se fuera a Rosario. Mira, qué bueno. Así que bueno. Qué bueno. En tus redes veo que participas de encuentros varios con escritores, como ese encuentro en el Café Tortoni, allí en Buenos Aires. ¿Qué surge en esos encuentros? ¿Qué se genera? ¿Qué es lo que pasa en esos encuentros con otros escritores, leyendo sus textos, compartiendo en esos lugares que son históricos, míticos? Bueno, obviamente son lugares geniales. Yo
había ido hace mucho al Café Tortoni, cuando todavía estaba Alejandro Dolina con su programa La Venganza Será Terrible, hace más de 20 años. Ajá. Y ahí lo conocí. Mi hermana ya vivía acá, yo todavía no. Y bueno, todavía vivía en Córdoba, estaba como muy ahí, que no sabía si me dedicaba a la literatura, me dedicaba al inglés o no sabía. Y de repente ahí conozco el Café Tortoni. Después, obviamente, cuando ya vine para acá, vine más de turista, vine con otra conciencia y ya por ahí me quedaba a tomar algo. Varias personas conocidas que por ahí me veían muy seguido me decían, che, vení que te llevo para acá, es un tour. Y no sé, me hacía amigo de los mozos y me dejaban ya pasar. Y surge la invitación porque yo tengo un conocido, porque aparte mi papá está en el club, el Rotary Club Catedral al Sur. Ajá. Y ya saben ellos que yo escribo, bueno, toda la cuestión, saben de mi historia, porque han hecho presentaciones con mis obras también allá, un tiempo atrás, y querían hacer un especial de literatura y de cultura, porque no lo habían hecho nunca a raíz de club, ese tipo de cosas. Ajá. Y bueno, dijeron, bueno, ok, hagamos esta vez de poesía, ya pronto va a ser el de cuentos y luego será el de novelas, que no sabemos aún las fechas. Y me invitan y me dicen, mira, irías vos, irían 3 invitados más. Así que bueno, se generó una muy buena amistad. Es más, compartimos libros, material, nos pasamos podcast, links, o me piden material y yo les sugiero qué leer o qué me gustó. Claro. Entonces de repente se genera una camaradería muy interesante. De mayo con una de las autoras, por ejemplo, Silvia Aguirre, que es una sensacional poeta y genial persona, que aparte es rosarina también. El destino me lleva a Rosario. Y de repente, ¿qué pasa? Quedamos en amigos, entonces por ahí, no sé, nos juntamos en algún momento y ahora que estamos creando, y esta es una novedad que te paso porque aparte está en creación, mira, el Instituto Argentino de Literatura y Lingüística, que es para cuestiones culturales y literarias, estamos creándolo, bueno, yo soy parte del instituto, y ella fue como también parte del instituto también, entonces a raíz de conocerla yo la invito, ella le gusta la idea, está trabajando mucho con los poetas de la provincia de Buenos Aires, entonces va y viaja y lee, entonces de repente es muy interesante la movida, y se va expandiendo porque yo conocí a la presidenta fundadora del instituto, en Recoleta Lee, que es un bar que se llama Clorindo, que está en el barrio de Recoleta, que es el de la biblioteca Ricardo Guiraldes al fondo, y ahí se reunían ellos a leer eventualmente. Mira. Y a partir de ahí surge la idea de café entre café, es decir, ¿y por qué no hacemos un instituto que haga esto, que sea así? Y ahí surge esto, ¿no? Y no teníamos a nadie para poder armarlo en ese momento, y surge este encuentro, surgen otros encuentros, ahora la presidenta Fernanda Altagracia de Córdoba en un encuentro internacional de poesía, y a partir de ahí empieza a surgir la gente que le empieza a interesar, que te escuché y te dice, che, mira, Rodrigo, me interesa esto, mira, justamente me comentaban de esto, me gustaría sumarme como participante, como colaborador, como socio. Qué bueno. Así que bueno, es algo que se va expandiendo, porque lo que tienen esos lugares es que expanden a las personas, las hacen mucho más, ¿qué te digo? Las hacen llegar a muchos más lugares de los que uno pensaba. Claro, qué bueno. Pero digo, si no se hubiese encontrado ahí, no hubiese salido, capaz. Si no se genera eso. Probablemente no. Claro. Qué bueno. Has creado talleres virtuales de escritura. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo nos contactamos para conocer la propuesta y generar la inscripción? Ok. Bueno, en caso que necesiten consultar, me pueden escribir a mi Facebook, que es Rodrigo Miguel Quintero, o me pueden mandar un correo electrónico para consultar, que es todo junto y en minúscula, quinterorodrigomiguel@gmail.com, o a mi WhatsApp directamente, que es obviamente 54911 7066-8204, y ahí me consultan. Ahora hay varios talleres vigentes. Hemos empezado uno con el grupo de coworking de Mendoza, que lo premió en su momento, que es un especial de Julio Cortázar, porque a mí me encanta Cortázar, es uno de mis favoritos. Claro, lo leí desde muchos años. Y bueno, lo presento como proyecto y finalmente yo les gusta y gana uno de los primeros que gana a nivel federal y que se promociona en el grupo de Mendoza Ciudad. Que está buenísimo. Ahí, eso. por ejemplo, pueden preguntarme y yo después les paso datos. Perfecto. Y después están los talleres individuales, que son los que me piden mucho, que son mentorías personalizadas o en grupo. Claro. También.
Perfecto, esos datos los vamos a volcar en el blog, porque así es una forma de que nuestra audiencia pueda conocer, porque a veces uno en el momento no puede tomar nota, pero bueno, nosotros no nos preocupamos mucho por eso, porque siempre decimos a la audiencia que toda información para contactar a los escritores, para conocer sobre las propuestas o a veces lecturas que hacemos acá, los volcamos en el blog para tener ese respaldo, porque las palabras ahora en el aire se van y uno se olvida, pero bueno, en el blog quedan, y igualmente los programas se pueden seguir escuchando después en alguna de las plataformas. Eso es lo bueno. Este programa se repite mañana acá otra vez en la radio, se puede escuchar a través de internet, a través del sitio web de la radio, pero después quedan y se puede escuchar en iVoox, en Spotify, en YouTube. Así que bueno, siempre existe esa posibilidad, pero que quede en un lugar y escrito como el blog es interesante. Yo quisiera saber si tenemos... algún link. Perfecto. Yo quisiera saber si todavía tenemos, creo que unos minutitos más, si nos puedes leer algo más, alguna sección más que tú quieras, que tú elijas. Bueno, vamos a leer entonces este cuento que muchos me lo han pedido. Bien. En general, que es el cuento que ganó ese Premio Nacional, que es un microrrelato. De trabajo en la escuela pública, se llama El Fondo. Viene el profe, murmuraban las nenas mientras los varones de tercero miraban aburridos. Abrí la puerta, los saludé como de costumbre. Uno de los chicos estaba al fondo tirando papelitos babosos con una vid. Se la saqué. Continué la clase hasta tocar el timbre. Esperé que todos se fueran. Le pedí que se quedara. Aceptó incómodo. Siempre estás molestando, Matías. Voy a citar a tus padres. Haga lo que quiera, no me importa, dijo mientras se remangaba el guardapolvos y salió. Vi moretones en el brazo. Es fuerte, ¿no? Es decir, es realmente... tenemos acá justo también a una docente con nosotros hoy y que seguramente se vio ante situaciones como esas, que uno a veces exige un poco y a veces nos olvidamos que hay todo un contexto detrás y que no conocemos realmente. Y tú muchas veces el estudiante es él como estudiante, pero la vida que lleva uno no la sabe. Aparte también el hecho de que tenga uno tantos alumnos, no puede estar con todos, que es realmente imposible en la realidad. Perdón, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí. Porque tenemos un problema técnico, pero bueno, ya está resuelto. Te pido que me reiteres lo último que nos decías y respecto de de esa situación que se vive. Claro, que en realidad son situaciones que se viven muy comunes en este tipo de contextos. Primero por la cantidad de alumnado que hay siempre. Si uno tiene 30 o más de 30, yo he llegado a tener la mayor cantidad de tiempo a veces entre 47 y 49 alumnos por curso. Entonces eran cursos hiperpoblados. Y de repente, bueno, obviamente con estas situaciones como esto, por ejemplo, o algunas otras que depende cómo vayan surgiendo, sí, es donde se da a entender que el alumno no solamente es un legajo, un apellido, una división, un curso y un año de egreso, sino que también hay toda una historia atrás que uno no claro. conoce porque muchas veces no se sabe, ¿sí? Claro, ese es el tema. Claro. Entonces, vamos a poder seguir. Yo voy a colocar en el blog la información de dónde poder acceder a leer en página 12, eso por un lado. También la información para escuchar en Radio Cultura el programa Oniken. Así que bueno, y también tu podcast. Ok, perfecto, entonces, muchas gracias. No, eso está buenísimo porque es una forma de poder conocer a los autores. La entrevista nos permite a veces conocer un pantallazo, ver un pantallazo de un creador, en este caso alguien que viene de la Patagonia, que ha viajado, que ha ido a Córdoba, que después ahora reside en Buenos Aires, y son experiencias distintas que van marcando, y entonces está bueno conocer esas distintas experiencias porque generan escrituras diferentes
Y así que bueno, muchísimas gracias por haber participado, por haber aceptado de participar en Café Palabras. Y bueno, en cualquier momento te convocamos para poder seguir hablando sobre esto que es la escritura, los talleres, este trabajo que tú estás realizando, y seguramente que también sobre ese proyecto que comentaste, que después fuera de aire te voy a estar pidiendo que me agregues un poco más de información para colgarlo en el blog. Muchísimas gracias por participar de Café y Palabras. Muchas gracias por invitarme. Y mira, algo que no dijimos, también vamos a invitar a la gente a leer tu blog, Relatos que van, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, es mejor, muchas gracias. Es un gran placer. Muchísimas gracias por participar del programa. Gracias. Compartimos algunos datos de programas venideros. El sábado 18 de octubre recibiremos al escritor Carlos Serra López, y en la columna inicial estará la escritora Dinora López Soler. En ese programa sortearemos un libro del escritor Carlos Serra López. El sábado 25 de octubre estará vía telefónica la escritora española Cristina von Brions. Pueden seguirnos en Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. También pueden escuchar por la web oriental.com.uy /inicio/en-vivo/. Pueden seguir la radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/Oriental 770 AM, o la red social X, @Oriental 770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de